nombre es Federico Tesore, soy el fundador de Totalia, estoy con Facundo Muñoz, también del equipo. Bueno, la idea es presentarles un poco qué es lo que hacemos en Totalia y cómo podemos servirle al inversor individual. Les quiero contar un poco cómo empecé en el mundo de las inversiones y cómo me parece que en el mercado inmobiliario se está dando un proceso muy similar al que se dio en el mercado financiero hace ya unos cuantos años. Entonces, empiezo con esta pequeña historia y después vamos a contarles un poquito más en detalle de qué se trata Totalia. Yo empecé a trabajar en el mundo de las inversiones hace ya algunos años, 1995. Empecé a trabajar en una sociedad de bolsa que se llama Capital Markets Argentina. Y en esa época, comprar acciones era una cosa complicada. Había que llenar formularios, había que llenar papeles. Se podía hacerlo por teléfono, pero tenían que estar las conversaciones grabadas o había que ir personalmente. Es decir, era bastante complicado acceder a alternativas de inversión financieras sofisticadas allá por el año 1995. Y hacia el año 2000, yo les diría 1999-2000, se empezó a dar el boom de los brokers online en Estados Unidos. ¿Qué significó eso? Significó que cualquiera de personas como nosotros, con acceso a internet y una computadora, podrían abrir una cuenta en un broker online y podían comprar cualquier acción, primero de Estados Unidos y después cualquier acción del mundo, fondos, lo que se les ocurra. O sea, se produjo una revolución en el mercado financiero en el año 2000, de tal forma que cualquier inversor individual empezó a acceder a alternativas de inversión que hasta ese momento eran imposibles de alcanzar, salvo para personas de muchísimo patrimonio. En el mercado inmobiliario se está dando un proceso similar al que les conté en el mercado financiero. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? Hasta el año 2013 les diría que hay inversores como algunos de los que ven acá en la imagen, como Bill Gates, Messi en su rol de inversor, Ronaldo, que tienen una estrategia de inversión inmobiliaria que hasta hace muy poco tiempo solo ellos podían hacer, que era invertir en proyectos inmobiliarios comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Proyectos inmobiliarios que implican desarrollos de edificios de oficina, desarrollo de edificios residenciales, shopping centers, todo tipo de proyectos industriales, todo tipo de proyectos cuya única misión es generar una renta. Es decir, no estoy hablando de la típica inversión inmobiliaria de comprar un departamento para después alquilarlo, sino estoy hablando de desarrollar todo un edificio y luego alquilar todo ese edificio. En el año 2013, con el objetivo de tratar de solucionar eso, es decir, que un inversor individual, con el objetivo que un inversor individual pueda acceder a los proyectos inmobiliarios comerciales, creamos Totalia como fondo. ¿Qué quiere decir como fondo? Que un inversor individual, invirtiendo a partir de $25.000, podía acceder a una cartera diversificada de proyectos inmobiliarios comerciales en todo el mundo. Desarrollamos un hotel en Paraguay, otro en Costa Rica y compramos varios proyectos comerciales en diferentes ciudades de Estados Unidos. Esto fue en el año 2013. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y justo en el 2016 me tocó ver un nuevo boom en el mundo de las inversiones, esta vez en el mercado inmobiliario, que es el desarrollo de los sitios de crowdfunding inmobiliario en Estados Unidos. En el año 2015, pero más en el año 2016, empezaron a aparecer un montón de sitios que le permitían al inversor individual, con montos de inversión que yo les diría que partían de los $10.000 para arriba, participar en desarrollos y en proyectos comerciales de todo tipo en todo Estados Unidos y hoy por hoy en casi todos los países desarrollados. Entonces, al mismo tiempo que se producía este boom y al mismo tiempo que nosotros íbamos sumando nuevas inversiones en el fondo, habilitamos la posibilidad que a través de Totalia los inversores no solo puedan invertir en el fondo, sino también puedan elegir proyectos puntuales para invertir. Es decir, Totalia se reconvirtió y se transformó en una plataforma de crowdfunding inmobiliario comercial, es decir, estamos especializados en proyectos comerciales. Ahora les voy a contar por qué me parece que las inversiones comerciales son muchísimo más interesantes que otro tipo de inversiones. ¿Cómo funciona este nuevo Totalia? Seguimos teniendo el fondo, pero también ofrecemos la posibilidad de acceder a estos proyectos comerciales individuales. ¿Cómo funciona el nuevo Totalia? Ahí ven que Totalia sería la plataforma y Totalia lo que hace es unir inversores buscando proyectos comerciales para invertir y los desarrolladores
tienen a Totalia como una fuente para captar inversiones en sus proyectos. Hasta hace muy poco tiempo, si uno quería invertir con un gran desarrollador, la única posibilidad que tenía era comprar un departamento en El Pozo. Eso era lo más cercano que podía acercarse al negocio de un desarrollador. Y no tenía, uno como inversor individual, por más que compre a buen precio en El Pozo, nunca participaba de las ganancias del desarrollador. El desarrollador se llevaba sus ganancias para su casa y nosotros como inversores nos quedamos con las ganancias que quedaban si habían. A partir del desarrollo del crowdfunding inmobiliario, nosotros podemos ser socios de todos los desarrolladores. Cuando digo desarrollos, no solo estoy hablando de proyectos que se hacen de cero, sino también estoy hablando de comprar edificios y complejos ya hechos, reconvertirlos, mejorarlos y después venderlos con una diferencia. ¿Sí? Estoy hablando de esos dos segmentos. Entonces, en Totalia buscamos democratizar el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. Creemos que el mismo proceso que se vivió en el año 2000 en el mercado financiero es un proceso que estamos pasando ahora en el mercado inmobiliario y estoy seguro que dentro de 10 años cuando hablemos vamos a tener totalmente naturalizado esta idea de invertir en proyectos inmobiliarios comerciales y esta idea de armar un portafolio de proyectos inmobiliarios comerciales de la misma forma que hoy nosotros armamos un portafolio de acciones, un portafolio de bonos o un portafolio de fondos comunes de inversión. Este es el equipo que nos acompaña en Totalia y ahora me quiero focalizar en qué invertimos, es decir, qué son y cuáles son las principales ventajas de los proyectos inmobiliarios comerciales. Acá hay una comparación, para verlo más claro, una comparación con las acciones, con los bonos y con el efectivo y diferentes atributos que tiene cada una de esas inversiones, ¿no? Alta renta, las propiedades comerciales tienden a pagar cupones altos, que yo les diría que están por arriba del 8% anual, entre el 8 y el 12% anual. Los proyectos comerciales en general tienen dos fuentes de apreciación. Una es la renta que van dando todos los trimestres o todos los años, pero lo más interesante es la apreciación. Nosotros compramos un edificio, por decirle algún número, en 10 y buscamos venderlo en 20 luego de 3, 4, 5 años. Apalancamiento, uno puede comprar proyectos comerciales apalancados. Es un activo duro, todos los inversores nos gusta tener un activo concreto y sólido. Y tiene ventajas impositivas muy importantes en las declaraciones impositivas de cada uno de nosotros porque al principio se amortiza mucho del proyecto, entonces de esa manera tenemos ventajas impositivas interesantes. ¿Cómo como inversores podrían acceder a las propiedades comerciales inmobiliarias? Dos fuentes, como les dije, el fondo, directamente con una sola inversión, uno participa de una cartera diversificada de más de 10 propiedades en todo el mundo, o eligiendo proyecto por proyecto. Tenemos inversores que dicen, bueno, yo no quiero que ustedes administren el portafolio por mí, sino que lo quiero armar yo directamente, por lo tanto voy seleccionando aquellos proyectos que se ajustan a mis necesidades. ¿A qué me refiero con eso? Hay proyectos que, por ejemplo, no tienen tanta renta, pero tienen un potencial de apreciación mucho mayor, o viceversa, tienen mucha renta, pero no tienen un potencial de apreciación tan alto. Entonces, depende de lo que esté buscando cada inversor para invertir. ¿Cómo elegimos? Una de las cosas más importantes al momento de hacer inversiones comerciales es elegir el socio adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como inversores vamos a ser inversores pasivos, no vamos a estar participando de las decisiones del día a día. Por lo tanto, necesitamos que aquella administradora, aquel desarrollador que vaya a llevar adelante el proyecto sea de máxima calidad, porque en definitiva estamos en sus manos, digamos. El proyecto va a salir bien si esta persona, si esta empresa, si este grupo operan bien. ¿Cómo en estos ya 6 años de invertir en proyectos comerciales, ¿qué detectamos que es lo más importante? Detectamos que estas 4 cosas son las más importantes. Primero, que el desarrollador tiene que tener mucha experiencia en el mercado donde opera. Si vamos a comprar un edificio de oficinas en Nueva York, necesitamos que el desarrollador haya ya desarrollado muchos edificios de oficinas en Nueva York. Y no que haya desarrollado un hotel, por ejemplo, en Nueva York. Tiene que tener mucha experiencia en el mercado y en el segmento donde opere. Porque no es lo mismo manejar un edificio de oficinas en Nueva York que manejar un edificio de oficinas en Miami, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos que
tengan experiencias en eso. Tienen que presentar planes de negocios basados en datos concretos y en proyectos que ya hayan hecho antes y que nos puedan mostrar los números concretos. O sea, que no sea nada más una especulación de lo que puede pasar, sino basarse en proyectos similares anteriores, tener un mínimo de 100 millones de dólares en transacciones en ese segmento y en ese mercado, y debe haber comprado o desarrollado el mismo tipo de propiedad. Les decía, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de los hoteles, no es lo mismo manejar un hotel cuya misión es turismo que manejar un hotel corporativo. Son dos mundos totalmente diferentes. En las inversiones que nos fue mal, ahora les voy a decir algunas inversiones que nos fue mal y otras inversiones que nos fue bien. En las inversiones que nos fue mal, fallaron algunos de esos 4 segmentos. Ejemplo, hotel. Año 2012 desarrollamos un hotel en una locación turística. El administrador del hotel tenía mucha experiencia administrando hoteles, pero tenía experiencia administrando hoteles corporativos. No era lo mismo. En 2012 por ahí pensamos que era similar y que se podía solucionar. Bueno, no terminó siendo lo mismo y tampoco el desarrollador tenía experiencia en ese mercado. Entonces, ¿qué terminó pasando? Terminó pasando que los costos terminaron siendo un 25% más caros que lo que proyectamos y terminó pasando que una rentabilidad que proyectábamos en el 15, 16% anual terminó dando una rentabilidad del 5 o 6%. El activo inmobiliario sigue estando, es espectacular. Uno va al hotel y la verdad dice que qué bueno ser dueño de esta propiedad. Es decir, esa es la ventaja que tienen los negocios inmobiliarios. Cuando te va mal, dejaste de ganar en todo caso, pero no perdés tu dinero. O sea, tu capital sigue estando y tarde o temprano lo vamos a poder vender, pero seguramente vamos a tardar mucho más de lo que proyectábamos para venderlo y vamos a tener una rentabilidad menor. Pero eso es un buen ejemplo que hoy a la distancia, esta decisión nosotros la tomamos en el 2012-2013, hoy a la distancia me doy cuenta que no volvería a ser. Sí. Mientras tanto, ¿el inversor en el fondo no puede salir hasta que no se venda? ¿O ustedes tienen alguna estructuración para permitir la salida? Ahora después hablamos al final de eso, pero sí, el fondo puede salir una vez por año. Una vez por año puede salir del fondo. No de todas las propiedades comerciales. El gran problema que tienen las propiedades comerciales es la liquidez, es justo el tema que decís. No es fácil salir de un proyecto inmobiliario comercial. En el fondo le encontramos la vuelta para que una vez por año se pueda salir, pero en general en los proyectos comerciales tiene que ser dinero que ustedes no necesiten por el periodo de tiempo que van a hacer la inversión, porque es difícil salir. Así que es muy buena pregunta. Segundo ejemplo de un desarrollo que no fue del todo bien, es muy similar. Desarrollo de un edificio en Miami, queríamos construir el edificio, pero el país, la empresa tampoco no tenía experiencia. La empresa de primera línea, no quiero dar nombres porque después esto es complicado hablar mal de un desarrollador. Entonces, pero de nuevo, no es que el proyecto haya salido mal, la rentabilidad está siendo bastante lógica, pero un proyecto que era 3 años terminó siendo un proyecto de 4 o 5 años. El desarrollador de máxima calidad mundial, pero no tenía experiencia en ese mercado, tenía experiencia muy limitada en ese mercado y la verdad que en el mercado inmobiliario comercial hay que tener experiencia en el mercado en el país porque cada segmento es totalmente diferente. Hay algunas que nos fue muy bien, algunas inversiones nos fue mal, hay otras inversiones que nos fue muy bien. Acá algunos ejemplos. En el 2014 invertimos en el desarrollo de un centro industrial en California. El desarrollador de esta alternativa venía haciendo lo mismo en ese mercado durante los últimos 50 años. O sea, no era un improvisado, había hecho más de 50 proyectos similares. Estábamos hablando de un desarrollador con experiencia y con conocimiento del mercado en profundidad en ese segmento. El proyecto tenía una TIR, una tasa interna de retorno esperada del 17%, la TIR terminó siendo del 23%, y terminó siendo, y el otro proyecto a los 5 meses, nuevo proyecto, mismo final, volvimos a invertir con ese desarrollador y la TIR que era del 16% terminó siendo del 43%, y en 2018, el año pasado, invertimos en un tercer proyecto. Lo que hacemos generalmente es hacer pequeñas inversiones con los desarrolladores y a medida que esos desarrolladores nos van dando resultados y que nos vamos sintiendo cómodos con las proyecciones que ellos van haciendo y estas se van cumpliendo, vamos haciendo inversiones más grandes y vamos repitiendo y de esa manera nos vamos quedando con los desarrolladores que creemos que son los mejores. Entonces, este es un ejemplo
de cuando un proyecto sale bien. Y acá quiero detenerme, analizar un poquito más este tema para darle un cierre a cuándo una inversión inmobiliaria comercial va mal, qué significa, y cuándo una inversión inmobiliaria comercial va bien, qué significa. Significan dos cosas. Liquidez, es decir, generalmente estos proyectos tienen plazos estimados, algunos son 2 años, algunos son 3 años, algunos son 5 años, pero esto no es un bono. Un bono cuando te dice 5 años, al año 5 te paga, te llevas tu dinero a tu casa. Acá son plazos proyectados. Entonces, cuando te va mal, si te proyectaban a 5 años, tal vez terminaste saliendo al año 6 o al año 7, puede pasar. Cuando te va bien, al revés, en vez de salir al año 5, por ahí saliste al año 1, saliste al año 2. Y esa es la primera parte de cuando una inversión inmobiliaria comercial te va bien o mal. Y la segunda es la rentabilidad, obviamente. Es decir, este tipo de proyectos tiene dos fuentes de rentabilidad. La primera son los ingresos mensuales que va dando esta propiedad, porque se alquila. Todas estas propiedades comerciales se alquilan. Un complejo industrial logístico se alquila a una empresa, edificio de oficinas se alquila a oficinas, y así sucesivamente. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando invierten en un proyecto inmobiliario comercial. Tienen que tener bien en claro esas dos variables. Tienen que tener en claro que esto no es un bono, que no les promete, obviamente el desarrollador tiene que hacer una proyección de la rentabilidad que espera, pero esto es una proyección, es un negocio que puede salir mejor o peor. En general, cuando uno se maneja con desarrolladores de primera línea que vienen haciendo este negocio hace 50 años, generalmente los rendimientos están muy en torno a lo que se proyecta. Pero ahí está la clave, tratar de manejarse con desarrolladores que vengan haciendo esto hace muchísimos años. El mercado inmobiliario comercial en Estados Unidos es el tercer mercado en cuanto a inversiones en Estados Unidos. Viene el de acciones, es el más importante, el de bonos, y tercero es el mercado inmobiliario comercial. El problema era que hasta hace muy poco tiempo era un mercado que solo accedían los inversores institucionales, es decir, los fondos de pensión, los bancos, los grandes desarrolladores y grandes inversores como vimos como Bill Gates o como Messi, como vimos al principio. Es decir, es el tercer mercado en Estados Unidos y el volumen de transacciones que hay es realmente asombroso. Estos son algunos de los desarrolladores, algunos de los sponsors, como le decimos nosotros, porque en realidad desarrollador está bien dicho cuando vamos a desarrollar un edificio de cero, pero muchos de los proyectos que nosotros invertimos son proyectos que ya están construidos, son renovaciones. Por ejemplo, compramos un edificio de oficinas que está con mal mantenimiento y tiene un ratio de ocupación del 70%. Cuando digo 70% de ratio de ocupación, quiere decir que el 70% de las oficinas de ese edificio están alquiladas. Entonces lo que nosotros hacemos es comprar ese edificio, renovarlo, no a nivel estructura, sino a nivel superficie, pintarlo, mejorar los ascensores, los lobbies, los baños, de tal manera de poder subir el precio del alquiler y después salir al mercado a tratar de ocuparlo al 100%. Entonces, cuando uno logra eso, y esto es otro tema muy importante de las propiedades inmobiliarias comerciales, cuando uno logra eso, lo que logra hacer es incrementar el flujo de fondos de la propiedad. Si cuando uno lo compró estaba del 70% de ocupación y los precios de las oficinas se alquilaban a un precio bajo y, por decirlo de una manera, el flujo mensual era de 10, si uno logra llevar esa ocupación al 100%, 100% es difícil, pero 98%, puede subir los precios de los alquileres, inmediatamente incrementa el flujo de fondos de la propiedad. Y cuando pasa eso, inmediatamente uno incrementó el valor, el precio de esa propiedad. Porque las propiedades comerciales se evalúan por flujo de fondos. O sea, la oferta y la demanda, por supuesto, es un factor, pero cuando uno compra un departamento acá en la esquina, digamos, ¿qué determina el valor? La oferta y la demanda, ¿no? O sea, no hay un flujo de fondo en general de ese departamento. Puede ser que el flujo de fondo sea lo que yo obtengo cuando alquilo ese departamento, pero no hay mucha variable ahí. Es más oferta y demanda. Bueno, en las propiedades comerciales la oferta y demanda existe, pero no es un factor determinante. El factor determinante es el flujo de fondo que uno logra generarle a una propiedad comercial. Y eso es lo que me gusta a mí de las propiedades comerciales, que uno tiene control de su inversión. Cuando yo compro un departamento en la esquina y lo alquilo, no manejo ninguna variable. Tengo que tener suerte de tener un inquilino bueno. Podré arreglar las cosas yo cuando se rompen, pero después no tenés mucha más margen de maniobra. En la propiedad inmobiliaria comercial tenés margen para hacer las cosas bien y de esa manera subir los flujos de fondo y sin importarte lo que pase en el mercado, vos vas a ver que el precio de tu propiedad va a subir.
Porque los inversores, acuérdense, compran flujos de fondo. Y cuando el flujo de fondo es alto y consistente, y vos le podés mostrar al inversor que hace 3 años te viene dando el mismo flujo de fondo, y que cuando se desocupó la oficina X, enseguida se ocupó con otro inquilino, etcétera, etcétera, uno puede armar un caso y puede vender su propiedad comercial muy bien. Entonces, algunas de las empresas que estamos trabajando ahora, Woodmont Company, es una empresa que en sus últimos 20 años tuvo una TIR promedio, tasa interna de retorno anual, del 24.4% anual. El ratio de apreciación es una variable que miramos mucho en el mundo de las inversiones comerciales. Es si uno invirtió 100.000, ¿cuánto logra cuando se terminó la inversión? Y 1.6, multiplicás tus 100.000 por 1.6 o tus 50.000 por 1.6. Entonces el múltiplo es una variable que miramos mucho. Y el promedio de renta anual de los proyectos de este sponsor es del 11.6% anual. Legacy Group es otro socio nuestro. Northstar Commercial Partners es otro, es una empresa con más de 138 desarrollos inmobiliarios en los últimos 10 años, 665 millones de dólares y valores de venta. Son socios muy, muy sólidos. Entonces, ¿cuánto dinero se invirtió hasta ahora en la plataforma a través de Totalia? Vamos invertidos 20 millones de dólares en diferentes proyectos, más de 350 inversores participan de cada uno de los proyectos. Ya vendimos 5 millones de dólares en diferentes propiedades. Las rentabilidades anuales de estos proyectos estuvieron entre el 12 y el 45% anual. Y llevamos acumulados más de 2 millones de dólares en dividendos corrientes. Y ahora voy a la pregunta y después creo que son 4 o 5 slides más y después al final si alguien tiene preguntas voy a estar encantado de responderlas. Ahora les quiero hablar un poquito más de inversiones concretas que podrían hacer hoy. La primera es la del fondo, que me preguntabas recién. Entonces, ¿qué es el fondo? Es un fondo diversificado de propiedades globales. Tenemos 10 inversiones en 3 países diferentes. Cuando empezamos con este fondo, en el 2013, inicialmente el foco era tratar de replicar la misma estrategia de inversión que hacen los grandes inversores, como Bill Gates, para el inversor individual. ¿Qué hacen los grandes inversores? Compran propiedades inmobiliarias en todo el mundo. Hoy justo a la mañana salió una noticia que, no sé si la leyeron, que Messi compró un hotel, otro hotel, porque ya tiene varios hoteles, otro hotel en Mallorca. Bueno, todos los jugadores de fútbol que hacen fortunas, todos hacen este tipo de inversiones, todos. Pasa que tenés que invertir ¿cuánto para comprar un hotel? 10, 20, 30 millones de dólares. O sea, son capitales muy importantes que inclusive para personas individuales con alto patrimonio son difíciles de lograr. Entonces, el objetivo que teníamos en el 2013 es que con una inversión mínima de a partir de $25.000, un inversor puede acceder a una cartera diversificada. Ingenuamente, en su momento, queríamos administrar cada una de las propiedades nosotros, es decir, queríamos comprar un edificio de oficinas en California y administrarlo nosotros. Por suerte, rápidamente nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible. Quisimos comprar muchas propiedades en España. Es muy difícil, se nos hizo muy difícil comprar una propiedad en España, propiedades en España, porque es un mercado no tan transparente, con muchas trabas, con muchos impuestos. Y finalmente, focalizamos en Estados Unidos porque es el mercado inmobiliario más desarrollado por lejos versus cualquier otro país desarrollado como España, como Alemania, como cualquier otro país. Hay mucha profundidad, hay mucha información transparente y online. Y entonces empezamos con las 2 primeras inversiones, fue una en Paraguay, otra en Costa Rica, y después hicimos todas inversiones en Estados Unidos y por ahora seguimos de esa manera. Este fondo paga un 5% anual fijo. Tiene una tasa interna de retorno esperada del 15% anual. El plazo es de 5 años, pero se puede salir una vez al año, todos los meses de junio, si no me equivoco, con una penalidad. Si uno sale el primer año, tiene que pagar un 5% y esa penalidad va bajando hasta 0 al año 5. Entonces, esta es una alternativa especial para aquellos inversores que dicen o no tengo el capital o no tengo el tiempo para armar mi propia cartera de proyectos inmobiliarios comerciales, ¿no? Con $25.000 uno soluciona cualquiera de esos 2 problemas. Esta es la alternativa 1. Y la alternativa 2, que ahora les voy a hablar, son 3 slides de una inversión que lanzamos justo ayer, que les va a dar un buen ejemplo del tipo de propiedades comerciales que nosotros vamos presentando en la plataforma. En promedio, una vez cada mes y medio, presentamos una nueva alternativa de inversión. Tratamos que las alternativas sean diferentes. Esta es la construcción de un edificio de oficinas en Milwaukee, en Estados Unidos. El edificio se construye y al cabo de la estabilización se vende.
antes de ser construido ya cuenta con 48% de ocupación, con un contrato a 15 años de esta firma de abogados muy importante, y ya hay otros 12 inquilinos proyectados. Entonces el negocio acá es un negocio a 3 años, que sí implica desarrollar un edificio de cero, construir un edificio de cero, implica, una vez que está construido, alquilarlo, todo el edificio de oficinas. Ya como les puse acá, ya los primeros inquilinos ya tienen firmados contratos. Y una vez que la propiedad comercial está estabilizada, es decir, una vez que ya está generando flujos de fondos, lo que hacemos es venderla. ¿Quiénes compran este tipo de propiedades? Los fondos institucionales de Estados Unidos en general, que tienen este lindo problema de tener mucho dinero y no saber qué hacer con ese dinero. Entonces compran este tipo de proyectos porque les da un flujo de fondos estable. Proyecto total es por 62 millones, se compone de 2 millones del sponsor, del propio desarrollador, 10 millones de aportes de inversionistas, 39 millones de deuda bancaria, o 10 millones de otro tipo de deuda. Entonces la construcción se finaliza en marzo del 2020. Estamos esperando una TIR, una tasa interna de retorno anual del 22% anual, un ratio de apreciación de 1.8, o sea, un múltiplo de apreciación de 1.8, y en este caso la inversión mínima es de $25.000. No, este es un desarrollador que cumple esos 4 parámetros que les dije al inicio de la charla, ¿se acuerdan? Es un desarrollador que está especializado en la ciudad de Milwaukee. O sea, nunca se fue de la ciudad de Milwaukee, por lo tanto es un experto en la ciudad de Milwaukee, y ese tipo de desarrollador a mí me encanta porque son realmente las personas, o las empresas más que las personas, que realmente conocen el mercado en profundidad, y cada mercado inmobiliario es muy diferente al otro, por eso es muy importante. Más de 30 proyectos y 150 millones de dólares, y llevan desarrollados más de 38.000 metros cuadrados de oficina. Así que es un proyecto que nos entusiasma bastante. ¿Cómo invertir? Hoy por hoy, Totalia es una plataforma de crowdfunding 100% automatizada. Es decir, ustedes pueden hacer todo el proceso de compra, más que de compra, de inversión en forma online. A lo que apuntamos y lo que queremos es que gradualmente los inversores individuales se acostumbren a comprar proyectos comerciales inmobiliarios de la misma forma que hoy compran una acción online en cualquier broker online. Entonces, el proceso se puede hacer directamente online. Pueden entrar a nuestra plataforma, se loguean, les pide su clave, su usuario. Ahí adentro de la plataforma tienen toda la información de la propiedad, los planes de negocio, todos los detalles que ustedes se imaginan. Generalmente hacemos webinars cuando presentamos cada inversión. Entonces colgamos el video del webinar online, y después se puede apretar el botón que dice aplicar para invertir, y se puede hacer todo el proceso de firma de contratos inclusive online, con firma digital online, y luego cada inversor transfiere el dinero desde su cuenta bancaria a la cuenta bancaria del desarrollador o de Totalia, depende de lo que corresponda en cada proyecto. Entonces de esa manera se puede hacer todo el proceso online. ¿Cómo funciona el apalancamiento que comentabas antes? Bueno, muy buena pregunta. En realidad el apalancamiento funciona, vamos a verlo acá. Depende de cada proyecto. Hay proyectos que tienen apalancamiento y hay proyectos que no tienen apalancamiento. En este caso, este proyecto sí tiene apalancamiento. Entonces, este es un proyecto de 62 millones de dólares, de los cuales casi un poquito menos, 50 millones de dólares es apalancamiento y el resto es capital. Entonces, ¿cómo se arma esto? Se arma una empresa, una LLC en Estados Unidos, que es la dueña del desarrollo. Nosotros somos accionistas de esa empresa. Entonces, la empresa lo que hace es manejar el flujo de fondos. Con lo que entra van pagando la deuda, y cuando se vende, en este caso cuando se vende el proyecto, se paga el préstamo bancario y lo que queda se distribuye entre todos los inversores. No sé si a eso iba tu pregunta. ¿Sí? Pero hay proyectos que tienen apalancamiento y hay otros proyectos que no tienen apalancamiento. Como algunos de ustedes saben, si ya tienen experiencia en el mundo de las inversiones, el apalancamiento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa buena es que te amplifica los rendimientos, ¿no? Porque vas a ganar más dinero si la cosa si va bien. Ahora te sube los riesgos también. Porque si vamos a un caso extremo, supongamos que no podemos pagar, son créditos a 30 años, hubiera un caso extremo. Supongamos que no podemos repagar, no podemos vender el edificio de oficinas, nosotros le debemos 50 millones de dólares al banco. Entonces, en definitiva, vos podrías perder la propiedad. Casi que es imposible que pase, no puede pasar, pero yendo a un extremo, esa es lo máximo malo que puede pasar. Esa tira alcanzada del 22% es la que se alcanza en el año 5. En este caso son 3 años, en el año 5. Este proyecto tiene una combinación de rendimientos que, o sea, la respuesta a tu pregunta es
esa TIR se alcanza cuando termina el proyecto. Pero la rentabilidad para el inversor viene, acordate, por dos fuentes. Cuando vendemos el proyecto, pero también cuando se distribuye renta. Este proyecto estima distribuir renta. Entonces, parte de esa rentabilidad la vas a tener a partir del año 1. A partir del año 1 ya se va a empezar a distribuir renta. Pero el final sí, lo tenés cuando se vende la propiedad y ahí distribuimos el capital entre todos los inversores. ¿Cómo se distribuye esa renta? ¿A qué te referís? ¿Prácticamente? ¿De qué manera? No, una vez por trimestre se cierra, una vez por trimestre hay un informe donde se hace las cuentas, todo lo que sobró y que no se va a usar para el proyecto se distribuye proporcionalmente entre cada uno de los inversores, se transfiere a la cuenta corriente del inversor, ¿no? De esa manera, o sea, bien simple. ¿Quién termina de decidir si te conviene invertir directamente en el fondo o invertir y elegir por proyecto? Y te diría que es un poco personal, yo te diría que depende de lo que cada inversor esté buscando. En el fondo, yo te digo cómo lo veo, ¿no? Pero cada uno puede tener una visión personal y no es que hay una visión correcta y una incorrecta. Mi visión personal es que el fondo a mí me gusta, sobre todo para un inversor que no tiene un capital muy grande, porque con sus $25.000 accede a una cartera diversificada. Esa es la gran ventaja. La desventaja para el inversor, me estoy poniendo desde el punto de vista del inversor, es que no solo, o sea, que nosotros somos los administradores. Entonces, nosotros tenemos margen de maniobra. No planeo equivocarme, pero para el inversor que no me conoce a mí, va a decir, bueno, estoy invirtiendo en proyectos inmobiliarios, esos proyectos inmobiliarios tienen que andar bien, pero también tienen que estar confiando en Totalia como administrador. ¿Se entiende? La gente que me conoce, que yo vengo trabajando en esto hace años, va a estar contentísima con eso. La gente que no me conoce, tal vez no tanto. En cambio, cuando uno compra el proyecto individual, Totalia es un mero intermediario, digamos. Uno va a participar con la inversión directamente. Entonces son como dos esquemas diferentes. Para el inversor con capitales más importantes y con tiempo y con ganas, también te tiene que gustar porque algo de tiempo te saca esto. Armar tu cartera de proyectos inmobiliarios comerciales es espectacular, digamos, es lo mejor que puede pasar porque uno va como armando un fondo a su medida, ¿no? O sea, va dejando las propiedades que no le gustan y va metiendo las propiedades que más le gustan. Si tu objetivo es renta, porque quieres vivir de esas rentas, bueno, metés en ese fondo proyectos de renta. Si tu objetivo no es renta, no te interesa la renta y solo te interesa apreciación, hay proyectos que tienen mucha más apreciación y menos renta. Entonces es como que te vas armando tu fondo a medida. Pero repito, eso implica capital, necesitas capital y tiempo. O sea, tenés que dedicarle algo de tiempo como para armar tu cartera. Perdóname, cuando yo hago inversiones financieras, yo compro bonos, compro acciones, qué sé yo, y las acciones son mías, tengo un broker que las maneja, pero si el broker se funde, por decir algo, o quiebra, lo que sea, yo tengo mis acciones y mi fondo. ¿Cómo funciona acá? Igual, o sea, cada inversor es accionista de una empresa en Estados Unidos, ¿no? Una LLC, aquellos que es como una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, uno es accionista de esa LLC, de la LLC que es dueña de la propiedad, ¿no? Entonces, si pasa cualquier cosa, vamos a un extremo. El desarrollador se escapa, se va a vivir a China. Y bueno, nosotros como dueños de esa propiedad tendríamos que conseguir otro administrador que se encargue de manejar la propiedad. Pero nosotros somos directamente accionistas de esa sociedad. Y más allá, si le pasa algo a Totalia. Bueno, en el caso de los proyectos individuales, nada, porque nosotros solo somos intermediarios. Sí, por supuesto, lo que hacemos es ayudamos en cuanto a la información. Muchos de estos proyectos están con todo su reporting en inglés, entonces nosotros sí mandamos reportes trimestrales en español, o sea, hay todo un servicio que agrega Totalia, que no estaría si no está Totalia, pero yendo a lo legal, o sea, yendo a la inversión, no pasaría nada. O sea, nosotros tenemos un documento que dice que tenemos esa propiedad. Exactamente, así funciona. ¿Tienen algún proyecto acá en la Argentina? Porque ese es de... Sí. Tenemos un proyecto en la Argentina. Argentina está un poco complicado, no sé si se enteraron, pero entonces no hubo mucho éxito con ese lanzamiento. El proyecto es espectacular, a mí me encantó. ¿Cómo se llama el proyecto? Insignia Parque Austral. Insignia Parque Austral. Es la compra de un edificio de oficinas en el Parque Austral de Pilar. ¿Vieron dónde está la Universidad Austral en Pilar? Además de estar la Universidad Austral, hay un edificio de oficinas que ya está construido, ya está ocupado. Entonces, como inversores, se está armando un grupo de inversores para comprar el edificio y tener una renta en dólares, que creo que la renta era alta, no sé si era el 12% anual en dólares, porque los alquileres están en dólares.
El proyecto me parece muy bueno porque el desarrollador Taurus es de primera línea, no hay mejor lugar, le diría en la provincia de Buenos Aires, que ese entorno del Parque Austral que se está armando muy muy bueno, la renta es buena, los inquilinos están, o sea, el riesgo es bajo, pero la realidad que en general a los inversores durante los últimos meses no generó tanto interés, digamos, ese proyecto en Argentina. Igual está colgado en nuestra plataforma y aquel que le interesa puede invertir y hay inversores que están invirtiendo, digamos. Dentro de lo que es Argentina, y si uno está, digamos, dispuesto a correr el riesgo argentino, yo les diría que dentro de lo que es Argentina es un proyecto insuperable porque tiene inquilinos, empresas de primera línea con rentas en dólares. Entonces, por más que se vaya todo el demonio, creo que el flujo de fondos está bastante asegurado, digamos. ¿Cuánto hace y qué cantidad de inversores argentinos tienen ustedes? ¿Tenés un porcentaje? Sí, acá están un poco las cifras. Tenemos más de 350 inversores que invirtieron en estos proyectos. Yo les diría que el 75% de estos inversores son argentinos. Argentinos viviendo en Argentina, argentinos viviendo en el exterior también muchos, pero son todos inversores individuales y todos inversores argentinos. El resto 25 yo les diría que está todo el mundo habla hispana, digamos. México, Chile bastante, Perú, Colombia, pero el 75% de esos inversores son argentinos. Más de 20 millones de dólares invertidos hasta la fecha, 5 millones de dólares en proyectos que ya vendimos. En general tuvieron una TIR entre el 12 y el 45% y 2 millones de dólares en dividendos distribuidos. Nosotros estamos distribuyendo dividendos todo el tiempo. A medida que los proyectos van distribuyendo, se va acreditando en la cuenta corriente de cada uno de los inversores. En general, los inversores cuando ya tienen varios proyectos terminan abriendo una cuenta bancaria en Estados Unidos. Es más fácil transferir ahí, pero también se puede transferir a una cuenta bancaria en la Argentina. Pero sí, estos son los números. La TIR incluye los dividendos. Exactamente, incluye. Sí. La TIR está compuesta por la apreciación, el precio de venta y lo que uno recibe como dividendos. El proyecto ese que está disponible ahora de Huron es el proyecto más grande que llevan hasta ahora porque la inversión es de 60 millones y ya han invertido 20. No, porque en realidad, te explico, en realidad los 20 millones que nosotros... 60 es el proyecto. Claro, 60 es el proyecto. Exactamente. Nosotros lo único que cuento entre esos 20 millones son inversores que invirtieron a través de Totalia, pero no el valor de los proyectos totales. Eso yo lo estoy dejando de lado, porque ese valor te daría, no sé, más de 500 millones de dólares, digamos. Pero no es dinero que hayamos puesto nosotros o los inversionistas. No, el fondo y las propiedades individuales también. Las dos cosas, sí. ¿Cómo fue tu experiencia al arrancar en este negocio? ¿Cómo vos arrancaste, profundizaste y decidiste empezar por este lado? Bueno, como siempre empecé con los negocios relacionados a las inversiones, como tratando de solucionar un problema para mí. Es decir, yo quería realmente armar una cartera de proyectos inmobiliarios comerciales, pero me era imposible, porque no tenía el capital para armarlo, ni tenía el acceso a los desarrolladores para que me admitan. O sea, yo podría tocar la puerta de IRSA, por decirles una desarrolladora muy grande, y decirle, señor IRSA, me gustaría invertir con ustedes, pero se me van a reír, digamos, porque si no invertís menos de 30 millones de dólares, no te van a abrir la puerta. Entonces, ese problema que tenía yo, lo pensé, dije, bueno, ¿cómo hago? Ese problema lo tenía yo y lo tenían todos los inversores que querían implementar algo similar. Entonces, el fondo del 2013, Totalia, surgió de esa manera. Yo soy el inversor más importante del fondo, después se sumaron un montón de inversores nuevos, pero de esa manera empecé. Y después, a medida que se empezó a dar el desarrollo del crowdfunding inmobiliario en Estados Unidos, también empecé a invertir fondos míos, empezando a probar, empezando a ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Y de esa manera, una vez que me sentí seguro y todas estas cosas tienen un tiempo de maduración, ¿no? De que las cosas se van ajustando y se va viendo qué funciona y qué no funciona. Una vez que madura, bueno, y me sentí seguro como para presentar eso al resto de los inversores, pasamos a la segunda etapa, que es decir, bueno, que siga estando el fondo, pero también ofrezcamos la posibilidad del crowdfunding, de poder elegir proyecto por proyecto. Así que de esa manera. ¿Estudiaste algo con respecto al inmobiliario vos por tu cuenta? ¿Fue todo experiencia? Sí, hice un curso muy bueno y muy recomendable para aquellos que les gusta el real estate, que es, no me acuerdo el nombre del curso, pero es un curso de real estate en la New York University hace creo que 5 o 6 años. Son 15 días intensos en Nueva York, que es la capital del real estate global, y eso me ayudó un montón. La verdad que eso me ayudó un montón para tener esta visión global
del real estate. O sea, yo no quería, y sobre todo esto nació, acuérdense, en el 2012. Bueno, siempre la economía argentina está complicada, pero en el 2012 también estaba complicada, entonces nació como una forma de diversificar el riesgo argentino, ¿no? Y en su momento era como bastante descabellado pensar que un inversor como yo podía armar una cartera diversificada a nivel global, y ese curso me ayudó mucho como para empezar a tejer relaciones, porque en su momento, antes de la aparición del crowdfunding inmobiliario, esto era un tema de tejer relaciones, ¿no? De tratar de contactar desarrolladores que te permitan entrar a sus proyectos. Porque hasta hace muy poco tiempo los grandes desarrolladores no estaban cómodos lidiando con inversores como nosotros, porque es un dolor de cabeza para el desarrollador lidiar con 100 inversores de $50.000, que para ellos $50.000 no es nada. Entonces, en general, había que hacer un trabajo de convencimiento, déjame entrar. Entonces, al principio era un trabajo de relaciones y de conocer gente y desarrolladores, y después con el desarrollo de las empresas de crowdfunding todo se hizo mucho más fácil. Un tema que no comenté, que es el título de la charla en realidad, y con esto ya creo que podemos ir cerrando, es que algo muy importante en estos negocios inmobiliarios es que el desarrollador gana dinero de la misma forma que ganamos nosotros. En Argentina generalmente el desarrollador hace su negocio, se queda con toda la rentabilidad, y el inversor compra un departamento, ¿no? Y después su ganancia viene cuando vende ese departamento. Bueno, en este tipo de negocios lo que termina pasando es que somos socios del desarrollador. O sea, el desarrollador es un socio más y aparte tiene un fee de ganancia, ¿no? Generalmente cuando la ganancia supera, depende del proyecto, cuando la ganancia supera el 10%, 12%, el desarrollador se lleva el 20% de la ganancia que supere esa rentabilidad. Si la rentabilidad es menor, no se lleva nada. Tiene costos de gastos de administración, que son fees. Pero eso es muy importante porque realmente somos socios del desarrollador. Si nos va bien, nos va bien a todos. Si nos va mal, nos va mal a todos. Entonces, eso me parece muy importante recalcarlo, que en Argentina no es muy común. En general, en Argentina, el desarrollador no muestra sus números. Los números son de él y no lo sabe nadie. Y nosotros como inversores, en general estoy hablando, puede haber casos particulares que sean diferentes, pero en general no lo sabe nadie. Acá está todo abierto, o sea, no hay costos ocultos, hay un balance, todos son los mismos números, somos todos socios. Lo maneja el sponsor, el desarrollador, nosotros somos inversores pasivos, pero la información es la misma para todos. Y eso me parece también muy importante decírselos. ¿Pregunta final? Sí. Italia invierte directamente en cada desarrollo, no es que hay otra sociedad en Estados Unidos que es la que invierte en cada uno de los desarrollos particulares, ¿no? No, depende. Las inversiones que hacemos a través del fondo, las hacemos a través de una sola sociedad, que es la del fondo. Pero cada vez que armamos un proyecto, cada vez que acercamos y publicamos en nuestra plataforma el proyecto inmobiliario, se arma una sociedad nueva. Es decir, para este proyecto que estamos presentando en estos días, es una sociedad diferente. Y cada uno es accionista de esa sociedad nada más. Es por un tema de protección de todos los inversores, que si una inversión va mal, no arrastre a las otras. O sea, se va armando una empresa, una LLC, por cada proyecto puntual. Y de esa manera uno es accionista de ese proyecto puntual nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Bien, muy bien. Muy bueno, muy interesante. Pasó rápido. Así que, sí, así que eso es buena señal.